Bienvenidos a bordo, con la compañía de Javier García. Siempre me engancho que en lugar de decir Javier García, estoy por decir Javier Milei. Mirá ¿Qué será eso? ¿Y que estás pensando en el presidente, tal vez? O Psicológicamente, no sé, vamos a preguntar. O descubrís cosas mías, cosas del presidente en mí, no sé qué será ese mecanismo psicológico. Por ahí le podemos preguntar a algún profesional del psicoanálisis, Abadi, que a veces hemos tenido la suerte que nos visite, sí. Preguntarle a qué obedece ese lapsus donde te confundís los personajes. Bueno, puede ser. Bueno, vamos a empezar como si fuera casi un programa de noticias, sí. Donde no vamos a evitar el fútbol, que cada vez se pone mejor, donde no vamos a evitar Venezuela, donde cada vez parece que se pone peor, sí. Donde no vamos a evitar el resultado de las elecciones en Honduras, ni lo que va a ocurrir esta semana en el Congreso de la Nación, pero sí, por ejemplo, con una fotografía de Kicillof. ¿Por qué Kicillof? ¿Vos ves la fotografía? No. Bueno. Estamos ahí, pero bueno, es conocido, es un hombre muy conocido. Bueno, hagamos como que la estamos viendo. El gobernador de Buenos Aires está verdaderamente asediado. Totalmente asediado. Acosado, digamos. Le arrancan cosas todos los días diferentes. Todos los días. El tipo quiere arreglar, quiere sacar un permiso para endeudarse. Necesita. Más que hacerlo. Quiere, yo te diría que necesita. Y los que se oponen a eso son los amigos de los socios electorales, si querés. Los compañeros, el partido que aparentemente compartían juntos, que es el Partido Justicialista, en particular la Cámpora. Claro, Cristina. Exacto. Llegamos a momentos de transacciones absolutas, ¿no? O sea, le arrancan todo, sobre todo con, como un coto de casa. Quieren cargos en el Banco Provincia, incluso la presidencia. Están buscando forma de negociarle todo. Ya le sacaron mucho para sacar el presupuesto. Ahora le piden más para sacar el endeudamiento. Exacto. Ahora, el tema es que algunos de la Cámpora que negocian y que van cambiando estas lamentables figuritas, porque es público que están pidiendo un voto a cambio de que los nombren a ellos. Claro, cargos. A un cargo en el Banco Provincia. Subir el Banco Provincia a tener 12, 14, un directorio de 12, 14 personas. Cuando 16. El Banco Provincia se maneja con 5 directores, pero de acá a la China, sin ningún tipo de problema. Sí. Todo lo demás es gratis, es fiesta. Y quieren hacer eso, yo realmente es que no aprende nada. Cosas, esa si querés es la más emblemática, pero entre muchas otras cosas, incluso intendentes con partidas presupuestarias, por supuesto que responden a Máximo Kirchner, a la Cámpora, pidiendo un montón de situaciones que, quieren garantizarse, como diría Mauricio Macri, la de ellos. Exacto. Bueno, y a veces llegan a un entendimiento, pero después viene el no. De San José 1111. No. Con ese chiquito nada. Con ese chiquito nada. Con ese chiquito nada. En fin, es una nueva situación particular que está viviendo el gobernador de Buenos Aires, que en alguna medida es noticia hoy en la Argentina. Otra noticia que tenemos acá es la novedad de que en la Corte Suprema sí. Se va a expedir sobre la investigación, sobre el caso Irán, que requiere un juicio. Al juicio con Irán. La denuncia de Nisman, la famosa denuncia de Nisman. Bueno, no sé, creo que esta semana o la próxima, no me animaría a arriesgar fechas, pero se va a conocer la fecha por la cual comenzará el juicio, que si lo otro molesta o negocia Cristina con Kicillof, es malo para ella, esto otro es mucho peor. Claro, la causa Cuadernos, que si querés es la más emblemática que está transcurriendo ahora, que da novedades muy malas todas las semanas para Cristina, en cuentagotas. Exacto. Pero todas las semanas muy negativas. Cristina dice que faltan pruebas. Una avalancha de pruebas todas las semanas cuando se conoce la audiencia. Bueno, la del pacto con Irán me parece que es la que más ella temía, la que menos quería que vaya a juicio, porque se va a echar luz, se va a prender el reflector sobre muchas cuestiones que estaban en la denuncia de Nisman y que me parece que se van a poner sobre el tapete, sobre la luz, sí. Si van a juicio. Bien, ahí va a haber juicio. Otro caso, y ahí
director, le pido que me ponga la fotografía del titular de la AFI o de la CIDE, el señor Neifer. Sergio Neifer. Que Sergio Neifer ha tenido problemas con Santiago Caputo, Sí. quien no está atravesando quizá su mejor momento en las inmediaciones de Javier Milei, pero de cualquier modo lo que le pase a él afecta también a Milei. Claro. Y a Milei y a Caputo. Parece que Caputo le mandó a pedir que renuncie, le mandó a una persona. Mira. Se la mandó a las 11 de la noche. Neifer ya estaba en la cama, Claro. lo atendió en calzoncillos boxer. Mira, no se puso ni siquiera un pantaloncito para recibir a la persona. No, se ve que no duerme con pijama. Sí, se ve que era una urgencia. Y se reveló. Le dijo al enviado de Caputo que él no iba a renunciar. Después le pidió auxilio a Karina, porque sabe que Karina... Que sí, si no te apoya uno, te tiene que apoyar el otro. Exacto. Si tenés los 2 dedos para abajo, estás afuera. Y está en suspenso, pero la verdad que es absolutamente una vergüenza ya el trascendido sobre este hecho, de quien parece el jefe de los espías, de la inteligencia argentina, y también la del asesor más influyente que tiene Milei, que es el caso de Santiago Caputo, que a propósito no deja de entrenarse ni de mejorar sus condiciones. Su puntería. Bueno, la puntería le Porque falla. hasta ahora venía con puntería, claro, este año no venía muy bien con la puntería, pero bueno, por lo menos la está entrenando. Se está entrenando y vamos a ver un video de cómo se ejercita este hombre, seguramente para proteger a la familia de la inseguridad en la Argentina. Ahí lo vemos. Grupo 1. ¡15! Bueno, tira de cualquier modo. Tira, claro. Una Puede especialista. ser un entrenamiento o un examen. Cuanto más rápido termine, más Bueno, rápido va a terminar. suspendelo porque me genera cierta envidia, ¿no? Sí. Por lo menos para un gordo como yo, andar dando vueltas ahí sobre el piso. Tampoco se caracteriza por la velocidad o de los desplazamientos muy... No, bueno, pero eso Pero en es cierto que, bueno, eso es en probablemente el cine, Javier. hay que apuntar bien. Claro, En bueno, el bien. cine, Mucha diferencia de en la el realidad cine. de la expectativa de la realidad. Sí, no, los custodios no son como lo Bueno, muestran a Caputo. Y habrá que ver también si esto se filtró o lo vuelven a filtrar, porque no es la primera vez que aparece un video de Santiago Caputo practicando No, pero esto tiro. ya es mucho más profesional. Claro, ¿eh? bueno, por eso digo, pero tal vez pareciera ser en el contexto de un entrenamiento o de un examen o alguna evaluación, y parece que lo están firmando para eso, y que después alguien filtra el video. Bueno, si fue contra la voluntad del asesor estrella de Milei, bueno, me parece que algunos van a tener problemas en ese lugar donde se practica esa actividad. Bien. Lo que está congelado, y ahí vamos con la foto del ministro Cuño Libarona, es la situación en el Ministerio de Justicia. Exacto. Porque si está congelada la definición sobre Neifer, porque no sé si se ponen de acuerdo Exacto. Karina Milei y Santiago Caputo, lo que está congelado también es el Ministerio de Justicia. Claro, que Cuño Libarona había anunciado que se iba a ir después de las elecciones, y parece que hubo un pedido de los hermanos Milei de extender esta situación hasta marzo o después de marzo, Sí. cuando pase esta situación de las reformas, la pelea y la puja legislativa, y tratar de no hacer olas hasta ese momento. Y me parece que lo de Neifer también se inscribe en ese lugar de pausa. Tratemos de mantener esta tregua porque cargo que se saca tal vez alimenta alguna puja intestina por ver de quién se pone o quién nombran. Entonces, para evitar esas cosas, mantener el status quo por lo menos hasta marzo. Bueno, en este caso el que está manejando un poco el ministerio, porque creo que por razones hasta de incomodidad, porque tiene un problema. Sí, exacto, un temita de salud. Sí, porque a propósito ahora le dejan ir a los ministros. Claro, Milei anunció en la reunión de gabinete que ahora sí desde que asumió Milei, había cierta prohibición o recomendación de no viajar al exterior en un contexto de motosierra. Parecía poco elegante o no parecía acorde que los ministros se los viera viajando al exterior, pero ahora sí parece que como la situación está un poco más calma, Milei autorizó a que los ministros que tengan que viajar al exterior para recrearse o para irse de vacaciones, bueno, por supuesto, o para algún tratamiento exacto. médico, como el caso de Cuño, ya no hay una objeción de parte de presidencia. Bien,
Después hablemos de un ascenso, de un obvio ascenso. Sí. Como la performance en la provincia de Buenos Aires electoral del partido de Javier Milei fue bastante interesante. Sí, bueno, muy destacada porque ganaron. Después de haber perdido por 15 puntos. Y le ganaron al peronismo. Ha tomado relevancia la persona que eligió Karina Milei dentro de la estructura de... Entonces ahora que antes era el señor Sebastián Pareja, sí, un puntero bonaerense, uno que andaba con las bandas de los jugadores, de las barras, un negro, sí, qué sí, sé yo. Bueno, ahora ya lo ponen con saco, traje. Bueno, había sido muy señalado después de la victoria de septiembre, esto, lo que se llaman las milicias digitales, algunos dicen de Santiago Caputo y demás, era uno de los hombres señalados como el padre de la derrota, él y, ¿te acordás? El Nene Vera. Sí. Eran como los más vilipendiados por todo este grupo de hombres de las redes, hombres y mujeres de las redes sociales. Bueno, se recuperó en octubre y, por ejemplo, en el Congreso que hicieron en Mar del Plata para legisladores de la provincia de Buenos Aires, hoy fueron los 3 oradores. Habló Karina Milei, habló Martín Menem y habló Sebastián Pareja. Bueno, es un dato no menor. Que es el conductor del bloque en la legislatura. Bueno, también, ahora ¿no? ya lo vemos mucho más seguido con traje y corbata, saca el título de abogado en cualquier momento y lo exhibe. Bueno, es una figura que empieza a tener cierta relevancia dentro. La tenía, pero bueno, después parecía que caía un poco en desgracia después de la derrota y ahora se recuperó y está, si se quiere, más fuerte que nunca. Convengamos que en el gobierno, desde que se ocurrieron los hechos electorales, sí, y los cambios, ha habido como una suerte de ordenamiento. Sí. Y el ordenamiento fundamentalmente se debe a una persona. Primero lo degradaron un poco, por lo menos en sus propósitos, en sus intenciones, a Santiago Caputo. Pero segundo, tiene un rol mucho más importante y decisivo el jefe de gabinete, que es Adorni. Manuel Adorni. Y Adorni ha armado algo, por ejemplo, bueno, en la Cámara de Diputados es Martín Menem. Sí. En la Cámara de Senadores es Patricia Bullrich, que bueno, ella lo toma como lleva la lanza, matate con Victoria Villarroel. Victoria Villarroel. Tiene esa indicación. Que vamos a ver, ¿cómo se decía eso? En las justas esas de los caballos con las lanzas. Sí, no me sale. ¿No? Sé lo que está diciendo, pero no me sale en este momento el nombre. Un duelo. Bueno, un duelo, sí. Que ya vimos el primer capítulo de una saga, ¿no? De una saga de va a haber muchos duelos. Vamos a vivir 2 años de eso. Ya hubo un malentendido. Sí, una primera medición, ¿viste? Como el primer round de los boxeadores cuando se miden. Sí. Ya hubo, si querés, ese primer round ya existió. Y mientras, bueno, entonces se ha ordenado un poco, quizá también producto de la llegada, de la inminencia de las fiestas, entonces, pero me parece que está mucho más ordenadito Adorni y hace que sean más ordenaditos los mensajes y las personas que hablan con determinados institutos, con el Congreso de la Nación, con la justicia, mucho más serio aparte, inclusive dentro del mismo gobierno. Es una característica. También puede ser producto de esto que, si tenemos el video de Salvador Di Stéfano de cuando vino el programa pasado, quizás sea consecuencia de este fenómeno, que ya nos lo había dicho Salvador hace mucho tiempo, lo volvió a repetir. Y que el domingo pasado lo volvió a repetir para cobrar dividendos o réditos sobre la autoría intelectual de él, en torno a la tranquilidad financiera, económica que hay en el país. Si lo tiene a mano el director, le voy a agradecer que nos repare y nos vuelva a dar ese video de Salvador Di Stéfano del domingo pasado. Yo hasta en ningún momento recomendé a la gente dolarizarse. Yo dije que yo soy el autor de la frase que después de octubre viene noviembre y que no iba a pasar nada. Y en verdad no pasó nada. Ahora, como no pasó nada,
Ahora inventamos que va a pasar algo. Claro. Pero en verdad yo creo que la economía va a seguir de esta forma. Aquellos que se estoquearon perdieron, aquellos que compraron dólares perdieron, y los motivos por los cuales en noviembre la economía está parada es porque mucha gente tomó muchísimas malas decisiones antes de octubre y hoy todavía no están reconociendo la pérdida. Javier, es una explicación Sí. de las dificultades que hoy se advierten y que dicen que podrían continuar y quizá multiplicarse en los próximos meses debido a que, bueno, están cerrando algunas empresas. Bueno, si querés, el contexto de esto que dijo Salvador era, ¿te acordás? Lo dijo el fin de semana pasado, cuando había mucho ruido sobre qué iba a suceder esta semana que pasó, Exacto. qué iba a suceder con el dólar, había algunos que auguraban problemas, ¿te acordás el famoso de que se pongan las zapatillas porque venía una corrida, esos tirabombas que muchas veces auguran? Que ahora han pasado todo para marzo. Exacto, que del van año corriendo, claro, van corriendo todo el tiempo, esos pronósticos apocalípticos los van corriendo porque nunca se terminan dando. Tal vez algún día sea la profecía autocumplida, pero lo cierto es que Salvador vino a traer calma en ese momento diciendo, ojo que esta semana, después de octubre viene noviembre y tampoco esta semana va a pasar nada. Exacto, salvo el tema de, bueno, el dólar está más o menos quieto Estable. Con relación al Tocando pasado. el techo, pero es cierto que está tranquilo. Los títulos están ahí también. Me parece que el riesgo país no está en un número satisfactorio, pero bueno, parece... No está en números, es cierto que no está en números satisfactorios, pero si después de octubre, antes del día de la elección, te decían que ibas a estar en 600 puntos de riesgo país en diciembre... En 650. Bueno, en ¿no? 650 puntos de riesgo país en diciembre, firmaba cualquiera, me parece, en ese momento. Sí, puede ¿no? ser. Y la realidad es que es como el cuento ahora que se cumplieron un aniversario de la muerte de Francisco Franco. Es la historia, bueno, yo soy pésimo contando chistes, pero Franco estuvo mucho tiempo en el poder en España, pero siempre estaba de que lo iban a cambiar, de que se iba a caer, de que no lo iban a soportar, de que los militares, los no militares, bueno, que no iba a quedar, se quedó hasta desde el sarcófago siguió Sí. Gobernando, y siempre había un señor que tenía un dedo, el índice, y que lo tenía todo gastado, se le había achicado de tanto decir, este mes se cae el generalísimo, y Claro. golpeaba la mesa. Se pasó muchos años golpeando la mesa con ese dedo y por supuesto se le gastó. Se le ¿no? gastó de tanto decir. ¿No te divirtió? No, como chiste no me pareció logrado, me parece una linda anécdota. Ah, bueno, está bien. Javier, ya que hablamos del tema del juicio por Irán, Sí, y tenemos que hablar del juicio que está transcurriendo sobre los cuadernos, Exacto, escandaloso. donde se le quiere producir un poco más de velocidad a muchas declaraciones que ya se conocen, que ya se sabían, pero que ahora al repetirse Sí, se ponen sobre han el- multiplicado cierta indignación con la señora Cristina Fernández de Kirchner. Una respuesta que dio uno de los titulares de la Corte Suprema, Corte que todavía creo que nadie está hablando de cómo la van a volver a integrar, si van a poner 2, 3... no, y que aparte se llenaron la boca diciendo que con 3 era complicado funcionar, que era casi necesario y urgente llenar 5, y por ahora parece que a nadie le preocupa demasiado el tema. Sí, bueno, pero a propósito del lawfare que siempre denunció Cristina, de la persecución que siempre denunció Cristina, de lo que dijeron los abogados de Cristina, hay una respuesta de Lorenzetti, Claro, miembro de la Corte. Ricardo Lorenzetti, que decía lo siguiente. Cristina dice que es una presa política. Pero cada uno defiende su posición como quiere, ¿no? La realidad es que pasaron por este proceso, básicamente de vialidad, entre 19 y 20 jueces. La mayoría de ellos fueron designados durante el periodo de gobierno del kirchnerismo. Esto pasó por distintas instancias, ¿no? Pasó por un juez, después fue el otro, apeló, volvió. Bueno, y no hubo una disidencia en ninguno de esos. Una disidencia importante sobre el fondo, ¿no? Creo que todos hicieron un esfuerzo porque en realidad no es una alegría que los presidentes estén sometidos a proceso, ¿no? Realmente esto es algo fuerte, es algo que hay que ser muy cuidadosos. Hubo debido proceso, Sí, claro. hubo respeto a garantías, no es una presa política. Así es. De eso no hay ninguna duda, ¿no? Bien, esto
Cristina seguramente tiene una respuesta para Seguramente, Lorenzetti, claro. pero Lawfare va a ser la respuesta. vamos a ponerle un poquito de velocidad. Sí, pero una cortita, si querés, para no salir de la justicia. Esta semana se va a conocer también el veredicto por Fútbol para Todos, en el que están complicados Aníbal Fernández y Capitanich. Sí, por el cual hubo gente presa en los Estados Unidos. Exactamente. Y bueno, en realidad sí y no. El Fútbol para Todos es una cuestión más local. Lo del Estados Unidos es por los derechos de televisación y demás de otras cosas. Pero sí es cierto que se va a conocer la sentencia y sobre todo el punto de Capitanich, porque hasta ahora parece que no van a dejar asumir a una senadora electa de Milei, la que la acusan de tener vínculos con el narcotráfico. Bueno, habrá que ver qué pasa con Capitanich, que 12 días después o 10 días después tiene que asumir como senador. Habrá que ver si dejan asumir a un hombre condenado por la justicia por malversación de fondos, como es el caso de Fútbol para Todos. Hay que esperar el veredicto y hay que ver qué dice después el cuerpo. Bueno, el cuerpo en ese aspecto me parece que es como que una decisión de que a esta señora Villaverde Exacto. no la va a acompañar, no va a permitir que asuma, a pesar de que dicen o sostienen. Patricia Bullrich es la que dice, no tiene sentencias, no tiene procesos, no tiene procesos activos ni culpabilidades. Bueno, sería una arbitrariedad muy grande dejarla fuera, porque es un precedente muy malo, porque el cuerpo estaría determinando quién tiene habilidad moral o no para entrar, siendo una mujer que fue electa con los mismos hechos, no hubo hechos nuevos en el momento, como el caso de Cuellar, que un hombre que se le encontró plata en un baúl y demás. Sí. Pero bueno, lo cierto es que las sospechas... ¿Y a ella qué le encontraron en su momento? Ella en 2001 tuvo un episodio en Estados Unidos donde dicen que quiso comprar un quilaje importante de cocaína en el estacionamiento de un lugar. Bueno, le hicieron un proceso en Estados Unidos, esa causa se cayó por vicios de la propia causa. Lo cierto es que parece ser que no la dejaron entrar nunca más a Estados Unidos. Esa causa es de 2001, pero después aparecieron algunos vínculos con este hombre Fred Machado. Entonces dicen que no hay que dejar entrar al narcotráfico al Congreso. A Villaverde, que es cercana al narco por esta causa que tiene ya hace más de 20 años en Estados Unidos y demás. Lo cierto es que el 42% de los rionegrinos la votaron, pero ahora parece ser que no la van a dejar asumir. Bien, insisto con el tema de la velocidad. ¿Te gusta el fútbol a vos? Mucho. Antes del fútbol vamos a mostrar dos videos que declaran lo mismo, inesperadamente. Mauricio Macri y Axel Kicillof, o Axel Kicillof y Mauricio Macri. Le pido al director que nos muestre este elemento de coincidencia entre estos ambos personajes que normalmente no tendrían que pensar igual. ¿Por qué? Porque lo que nosotros producimos, China lo necesita, y lo que produce China, nosotros lo compramos. De hecho, es un socio comercial importante de Argentina y de buena parte de América Latina. Nosotros le exportamos alimentos, materia prima, productos primarios, y luego adquirimos productos industrializados. Hay complementariedad. Con la economía norteamericana no hay la misma complementariedad. Entonces el comercio bilateral no es tan elevado. Porque China es más complementario que Estados Unidos para Argentina. China necesita nuestra materia prima, nuestros alimentos. Porque, dicho sea de paso, bueno, el boom de la carne, por ejemplo, y los arándanos y tantas cosas que pueden llevar las cerezas y la soja, todo eso va para China, ¿no? A propósito de esta coincidencia rara, en realidad tiene una explicación económica, como ellos hablan sobre las simetrías y asimetrías económicas entre los dos países. Mauricio Macri, que creo que se fue de viaje ahora otra vez. Sí, después suavizó un poco esta declaración esta semana, pero bueno, es cierto. Lo cierto es que dijo que no había que estar tan alineado, él dijo, con los Estados Unidos. Le ha agarrado una beta nacionalista, chauvinista, que no se le conocía, mucho menos con Trump, que de quien parecía que era amigo, y además demasiado alineado hasta con Israel. Como hay un espíritu de mayor sensibilidad en el mundo judío, esa declaración de Macri ahora me parece que se la están refregando un poco, sobre todo porque Macri creo que ahora está en uno de los países árabes a los que tanto visita y que en alguna medida tiene negocios o circunstancias vinculadas, parecidas, con algunos de los encargados árabes que en general suelen contribuir a las causas de las cuales se genera el terrorismo en el Medio Oriente. Pero bueno, este es un capítulo menor. Vamos a otra coincidencia rara. Normalmente los intereses de Clarín y de Milei
son discrepantes. Sí, claro. De hecho, un tuit de Milei queda muy importante contra Clarín, ¿no? Exacto. Y además hay que reconocer que Milei, el presidente, mantiene una posición, digamos, de crítica, de barrera para ciertos avances del grupo Clarín en el tema comunicacional, tratando de evitar monopolios, etcétera. Pero fíjate que en alguna medida coinciden ahora contra una persona. Un enemigo en común. Exacto, que es el señor Chiqui Tapia, amigo de los dos, ¿no? ¿Te salió mucho con vos? No. Chiqui Tapia no. Ah, te estás preservando. No tengo el gusto de conocerlo. Debe ser un gran compañero de salida, Chiqui Tapia, por lo que contó en su momento Aníbal Fernández. ¿Te acordás que Aníbal Fernández dijo, no le entendía cuando hablaba de la borrachera que tenía, cuando Argentina salió campeón del mundo en el año 2022? Bueno, pero no les voy a contar ahora todo lo que ha pasado con el mundo del fútbol. Exacto. Pero es curioso que, por ejemplo, el peronismo también tiene problemas con Chiqui Tapia, porque recordá que Chiqui Tapia, en combinación con Messi y en particular con el padre de Messi, evitó... Sí, cuando fue ese especie de asalto a la selección, Exacto. Después de salir campeón del mundo, donde hubo una especie de barrera para que no abordaran a Messi y no tuvieran esa foto que querían, tanto que Guado de Pedro llegó a estar en la escalera, abajo de la escalera del avión, Exacto. para agarrarlos ahí cuando bajaban del avión con la copa. Y después con Di María huyó a Rosario. Exacto, no tuvieron la foto que tanto querían, ni siquiera fueron a la Casa Rosada. Exactamente. Y, bueno, no se llevaron bien Chiqui Tapia con... Bueno, y este entredicho que te digo yo con Aníbal Fernández, donde Aníbal Fernández parece que le facturó esta rebeldía de la selección de no fotografiarse, no tener ningún guiño para con el kirchnerismo, que quería usufructuar la imagen de los campeones del mundo. Y bueno, por eso también te acordás ese entredicho con Aníbal Fernández, tratándolo a Tapia de que no se le entendía nada, porque fue muy accidentada el paseo de los jugadores por la capital federal. Bueno, este hombre Tapia está peleado con la mayoría del poder de la Argentina y el poder, menos con Kicillof. Menos con Kicillof, a donde mudó la AFA, seguramente para pagar menos impuestos. Para no ser controlado. En realidad dicen, por salir de la esfera de la IGJ, que dice que igual lo quiere controlar. Exacto. Bueno, lo están investigando ahora. Sí, ahora ¿no? sí, ahora la justicia. Ahora, el escándalo en la Argentina, creo que lo dijimos el domingo pasado, es porque en una reunión que dijeron en la AFA, vamos a apoyar a Rosario Central, que tuvo una buena... ¿Les parece que le hagamos un homenaje? Un reconocimiento. Y todos dijeron, en general dijeron, todo está bien, vamos. Pero resulta que ahí pusieron una copa, los trajeron enseguida. Exacto, le hicieron entrada de María Olan y el presidente de Rosario Central para la foto. Bueno, lo que dicen los dirigentes es una especie de emboscada para que nadie pueda decir que no. Exacto. Bueno, nadie dijo que no. Nadie dijo que no. Pero eso levantó un escándalo en la Argentina, que ahora los temas principales de la administración de Tapia, que son los negocios en los cuales se están investigando ahora, de la forma de financiarse, el tema de la administración del fútbol, el tema del manejo de los árbitros, que es lo más escandaloso que ha habido en la Argentina. Perdón, siempre fueron escandalosos. Sí, pero ahora un poco más. Incluso salió un comunicado del SADRA, el sindicato de árbitros, que quedó excluido por Chiqui Tapia, que dicen que vienen denunciando esta manipulación de arbitrajes hace 7 años. Exacto. Ahora, también convengamos que en esto están mezclados intereses de gobernadores. Hay gobernadores a favor, gobernadores en contra. Hoy tendría que haber ganado el equipo de Deportivo Madryn, que decían que era el que venía con la voluntad. Desde que pasó el episodio con Verón, pareciera que ganó transparencia, porque a Madryn, que venía con episodios muy cuestionados, como fue la suspensión del técnico de Morón, por declaraciones inexistentes, algunos fallos arbitrales, lo que era lo de Central Córdoba, bueno, quedó eliminado el equipo de Tobillino. Hoy no ascendió Madryn cuando todos creían que era casi número puesto. Bueno, parece ser que han entendido que tienen que sacar el pie del acelerador. Sí, de cualquier modo esto tiene características políticas importantes, porque también me parece que el gobierno está sacando el pie del acelerador. Sí, nunca lo puso demasiado, ¿eh? Porque, bueno, habría que recordar algunos temas. Por ejemplo, en el 2023, ya la gente por ahí ni se acuerda, pero la selección argentina de lo que se llamó el Sub-20 fue eliminada en el torneo del Sub-20. ¿Qué pasó con Chiqui Tapia? Y logró que después
la Argentina Sí, participara. quedó eliminado una selección que eliminó el Mundial y Argentina entró por la ventana, vendría a ser. Porque puso la sede de la Argentina. Exactamente. Ahora, esto de las sedes, son muy importantes los casos, porque hay sedes para finales Sí. que normalmente se hacen en Miami ahora, que se compensan con Miami. ¿Y qué sucede? Que la AFA puso una sucursal en Miami. Sí, el único lugar donde tiene sucursal. Y digamos que es medio sorprendente todo este fenómeno, esta combinación de Chiquitapia, el señor Tobillino, el encargado de la Comebol, el señor Infantino, que le acaba de dar un nuevo cargo Entró la Tapia en la mesa a directiva Tapia. de la FIFA. Esto es como que hay detrás de Tapia otro poder importante, un poder bastante importante que habilita que, por ejemplo, Milei diga, bueno, no voy a ir al sorteo del Mundial. Exacto. Y Milei no va al sorteo del Mundial. O que la mujer, la esposa del que está, digamos, perforándolo a Chiquitapia, que es el presidente de Estudiantes de La Plata, el señor Verón, con quien nadie querría estar de acuerdo, pero que por las circunstancias, entre un enemigo más chico o menos desgraciado que Chiquitapia, cosecha un montón de adhesiones. Bueno, ¿en qué estamos ahora? Que la esposa no solo atacó a Tapia, atacó al jugador. Bueno, igual esa versión fue desmentida por Verón. Verón dijo que la mujer de él no dijo eso de que ese famoso Pero tweet es de un Instagram, tuit. esa historia de Instagram. El propio Verón dijo, no sé si cuál será la verdad, pero Verón en las notas que dio hizo un raid mediático y opinó cuando le preguntaron sobre el tema, dijo que eso era la única vez que lo iba a negar, después no iba a decir más nada, pero que eso era un disparate, que eso fuese cierto. Ajá. Así que bueno, esa situación es cierto que se instaló esta especie de historia de Instagram de la mujer de Verón, donde criticaba sobre todo a Messi. Bueno, el propio Verón fue el que desmintió esta historia, que sí circuló muchísimo en las redes sociales. Bueno, porque todo se juega en los Estados Unidos, ya. Y curiosamente, el señor Tapia Sí. es un jugador internacional. Sin O duda. sea que esta guerra, él retrocede, avanza, pero nadie lo puede empujar del todo. La AFA es un Estado dentro del Estado. Bueno, el propio Tapia lo dijo, ya pasé por 3 presidentes y me quedan muchos años más. En su peor momento lo dijo, se autoentregó un premio. Exacto. Y aprovechó la plataforma que le dio el premio para decir, pasé 3 presidentes y me quedan muchos años más. Un desafío de que es un intocable en la Argentina. Hablando de intocables, hoy vamos a tener un invitado que sí ha sido tocado, fue ministro, etcétera, que es Jorge Triaca. Por una razón lo convocamos, porque dicen que está por salir la reforma laboral o algunas... La modernización, como le gusta decir al gobierno. Sí, porque no quieren asumirse como reformistas. Es curioso. No en eso. Son revolucionarios en lo liberal, pero para la cuestión laboral ni siquiera reforma. Pero bueno, esa es otra cuestión. Acá el tema es qué va a pasar en la Argentina, qué nos va a pasar a nosotros con el tema laboral. ¿Va a haber más trabajo? ¿Va a haber...? Bueno, no tiene Claro, que ver... ¿depende de eso que haya más trabajo? Bueno, muchas gracias por la aclaración. Claro. O la explicación. El tema de la desocupación, que se empieza a cuestionar o a observar la política económica, de que como hay muchos cierres, puede haber mucha desocupación en la Argentina. ¿Por qué? Pero habría que explicarle a quienes observan esto, quizá porque les pasa en carne propia, que digamos, una de las máximas del liberalismo... Del capitalismo, claro. Del capitalismo es que cierran las empresas, es el infierno, pero abren otras empresas que es el cielo. No habría cielo sin el infierno. Y el liberalismo entiende... El capitalismo es que se abran más empresas que las que cierran, pero que obviamente las que no son eficientes o no pueden competir, que cierren porque se gana la economía gana competitividad y gana eficiencia cuando ese ciclo se hace virtuoso. Ahora lo que está en discusión o lo que está en tela de juicio es si se está dando ese ciclo virtuoso o si solo se tiene la mala parte, que es las empresas que cierran. Sí. Javier, suspendemos un momentito acá.
En un minuto volvemos, lo vamos a tener a Jorge Triaca acá. ¿De quién le podemos hablar de fútbol? También. Porque también conoce y además está cerca de Mauricio Macri, que no habla del tema. Cuando es una de las personas más indicadas, porque no hablan los jugadores, no hablan los directores técnicos, se esconden algo. Dijo algo, se lo esperó. Perdón, dijo... Criticó a Tapia. Pero lo criticó... Sí, se esperaba tal vez un poco más. Claro, sí. Él es amigo de Fantino. Él lo inventó a Infantino. Y si no lo inventó, lo reinventó. Porque cuando Infantino estaba en la plataforma para que se lo coman los tiburones, Mauricio Macri lo trajo a la Argentina a la reunión de los presidentes. El G20. Y los hizo circular con todos. Y eso le dio un impulso a Infantino para volver a ser uno de los patrones del fútbol internacional dentro de la FIFA. Por eso lo retribuyó con el cargo de la Fundación FIFA, ¿no? Exacto. Así que merecíamos una respuesta un poco más densa, más contundente, por parte de Mauricio Macri sobre eso, y eso le vamos a preguntar también, bueno, si vamos a contar todo lo que le vamos a preguntar, con Jorge Triaca. Bien, estamos con Jorge Triaca, a quien invitamos porque hay una sensación, sobre todo mediática y política, de que va a cambiar mucho la Argentina cuando se apruebe la reforma laboral, como decís vos, la modernización laboral, como le gusta decir al liberal. Y yo no estoy demasiado convencido sobre eso, pero de cualquier modo la Argentina siempre se tiene que entretener en esas cuestiones. Y te quiero preguntar a vos, Jorge, ¿es tan importante la reforma laboral que se va a hacer en la Argentina para que dé vuelta la economía de la Argentina, vengan capitales externos, haya muchas inversiones, se fomente la ocupación en el país, porque simplemente van a eliminar qué? No, a ver, lo primero de todo es, cuando vos mirás el mercado laboral, Robert, hace más de 13 años que no se genera empleo en el sector privado de la economía. Y ese es el verdadero desafío. Ahí está el punto donde se tiene que trabajar. Y por otro lado, la segunda cuestión que es importante en el diagnóstico, 40% de los trabajadores están bajo ninguna cobertura. Y entonces, si una reforma logra que esos trabajadores empiecen a tener cobertura y se transformen en aportantes al sistema previsional preferentemente y al sistema de salud solidario y demás, ya es un avance enorme. Eso es una regularización de los trabajadores en negro. Que eso es una parte de un capítulo que se abordó en algunos de los, tanto en el decreto 70 como también en la ley bases, pero que claramente hay que seguir haciendo cosas, porque la eliminación de multas no generó un impacto significativo sobre el blanqueo de trabajadores, por ejemplo. Entonces hay que generar otro tipo de incentivos. Y eso por un lado. Por otro lado también hay que analizar el costo laboral. Y el costo laboral, cuando uno habla, sobre todo con las pequeñas y medianas empresas, mira todo lo que tiene que ver con la litigiosidad. Ahí hay un foco muy importante para mirar. Los juicios. Exactamente. ¿Por qué? Porque eso le quita previsibilidad. Así como la inflación y el escenario inflacionario le quita previsibilidad para saber cómo determinar sus factores de producción y cómo y a qué precio vas a vender, la litigiosidad te genera también enorme incertidumbre a la hora de contratar un trabajador. Y eso es un foco que sí se puede resolver a partir de una ley, pero también a partir de un montón de otras cosas que tienen que hacer los distintos gobiernos, como pueden ser las normas reglamentarias, todo lo que tiene que ver con la acción arbitral del Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera. Ahora, yo te escucho y vos fuiste ministro de Trabajo. ¿Y por qué no hicieron algo de eso ustedes? Hicimos muchas cosas, pero entre ellas la presentación de un proyecto de ley, que muchos de esos artículos hoy están en discusión en los proyectos borrador que se están avanzando. ¿Qué tienen que ver? Con darle certeza en la ley de contrato de trabajo a la relación entre el empleador y el empleado. Bueno, sí. Certeza no me sirve. Decime qué es. Bueno, definiciones muy concretas que eliminan la litigiosidad. Por ejemplo, definir
claramente cuál es la relación laboral, definir, por ejemplo, el concepto de solidaridad, cuando había juicios que se hacían a terceros, Claro. ¿entendés? Porque había una relación laboral que se interrumpía, definir, por ejemplo, lo que es el banco de horas, que es una cosa que se puede incorporar dentro de los convenios colectivos, definir el alcance de los convenios colectivos, si tienen que ser nacionales o pueden ser por empresas o pueden ser por región, o puede haber cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos que le permitan darle en escenarios muy particulares a la relación entre la empresa y el trabajador condiciones que le permitan sostener el trabajo y en algunos casos generar mejoras en la competitividad. Se hizo en Vaca Muerta, recordás, Roberto, que Sí, cuando hicimos la modificación al convenio en Vaca Muerta, eso le dio una chance a que el desarrollo de las inversiones se desarrollen ahí en ese lugar, se sostengan puestos de trabajo. En ese momento estábamos en una situación crítica con un barril del petróleo de $26 y después eso le permitió salir adelante y hoy vemos lo que está haciendo toda esa zona, ¿no? Que se están generando inversiones y demás. Ahora, ¿por qué esto que estás planteando vos y Javier Sí. vos preguntás también? La CGT, según estaba viendo un video de uno de los más, digamos, de los más negociadores de la CGT, como es el caso, ¿tenés el Gerardo video Martínez. ahí de Gerardo Martínez? Escuchá lo que dijo. Aparte de hablar de una reforma laboral con una situación como la que se da en Argentina y donde se quitan derechos, me parece que es algo insólito, inédito y que la CGT bajo ningún punto de vista va a aceptar. Ahora, pero perdón por La CGT no va a... Y este es el más negociador. ¿Qué es lo que les afecta tanto a ellos? Que tienen, aparte que tienen una reputación no, digamos, no favorable en parte de la comunidad. Mirá, yo creo, Roberto, que hay tres preocupaciones centrales. Desde la mirada, a ver, conociendo un poco a los actores, desde la mirada de los dirigentes sindicales, hay tres elementos que son de su mayor preocupación. Uno, cuando se discute la ultraactividad, es decir, aquellos convenios que no se renuevan, que se sostienen en el tiempo, y si se le modifica una cláusula que hace que obligan, después de tanto tiempo, a discutir esos convenios nuevamente, es algo que sienten que les quita poder a la organización gremial. Perdón, ¿eso lo favorece a los trabajadores o a los empresarios? No, eso le puede dar mayor dinamismo a la relación laboral, mayor dinamismo a la realidad de lo que está pasando en esa industria o en ese sector, pero también puede ponerse en juego muchas veces las conquistas, como le dicen los dirigentes sindicales. Que hay algunas que han quedado vetustas, que hay algunas que ya no tienen sentido, que hay algunas que el propio trabajador pretende otras cosas y no esas conquistas anteriores, o que estarían dispuestos a negociar. Bueno, de eso te vamos a preguntar más específicamente. Por eso, pero eso es uno de los elementos que más preocupación le genera. El segundo, como te lo mencioné anteriormente, los convenios que puedan ser por empresas, o que puedan ser por región, o que puedan tener cláusulas de descuelgue, etcétera, etcétera. Y el tercer punto que creo yo que tiene que ver son la cuota solidaria de aquellos que no son afiliados al sindicato, si se le pone un límite o si se le quita ese beneficio. Y me parece que eso afecta al funcionamiento interno de los sindicatos y por eso ahí hay unas enormes prevenciones. Creo que en otras cosas no hay tantas prevenciones, en todo lo que tiene que ver con la economía de plataformas y los trabajadores en plataformas. Para ponerlo un poquito más en castellano viejo, es como que le van a cortar la guita de los aportes a los gremios. Bueno, ahí cuando se discute el aporte solidario, sí, porque hay algunas organizaciones gremiales que su composición de aportes es mayoritariamente de trabajadores no afiliados que de afiliados, ¿no? Ahora, Jorge, vos hablabas de que hace 12 años que no se crea trabajo en la Argentina. Y trabajo en el sector privado. En el sector privado. Y esta reforma laboral, o muchos dicen que esta modernización laboral, ayudaría a dinamizar el sector y más. Pero cuando uno habla con empresarios, te dicen que es un problema todo lo que estás mencionando, pero el tema de la adopción del trabajador, el tema impositivo, el tema de las cargas impositivas, es casi más delicado o más importante que estas cuestiones laborales. Por eso, porque cuando uno mira la previsibilidad, la litigiosidad es enorme. Pero cuando miras también que cargas de impuestos al sistema previsional a través del trabajo, digamos, o sea, y tanto los aportes como las contribuciones patronales son las que financian el sistema previsional, bueno, ahí también tenés un problema. Y eso es parte de lo que hay que hacer. Mientras vos tengas 40% de tus trabajadores que no hacen aportes a ese sistema, pero que después, producto de las moratorias, producto de los beneficios o de las pensiones, se le termina otorgando un beneficio del sistema previsional que extrae de la misma caja. Entonces, tenemos que poner claro que esas reglas de juego y esas reglas de funcionamiento tienen vasos comunicantes. El sistema laboral y el sistema previsional tienen vasos comunicantes que cuando uno toca una cosa afecta a la otra, ¿no? Pero el gobierno me parece que
va de frente a la reforma laboral, pero de la reforma previsional es para las calendas griegas. Bueno, pero en algún momento seguro, sobre todo porque ya no es un problema solo de este gobierno, es un problema general, digamos, cuando vos tenés menos personas incorporándose al mercado laboral, pero sí tenés una extensión en la vida o en la expectativa de vida de las personas en una sociedad y hace que vos tengas que brindarles esa cobertura a lo largo del tiempo. Bueno, hoy tenés un ratio, Roberto, que llega alrededor de menos del 2 personas aportando por una que es beneficiaria del sistema. Habitualmente, cuando se conformó el sistema, eran 4-1, entonces claramente eso te desfinancia el sistema. Y si encima de todo vos lo cargas después con las moratorias y le incorporás beneficiarios que no han hecho aportes, bueno, ahí también hay un sentido de justicia que hay que resolver, ¿no? Para los gremios, a los intereses de los gremios, o de los sindicatos o de los dirigentes sindicales, ¿es peor la reforma laboral o la reforma previsional? Yo creo que la reforma laboral, en el capítulo de asociaciones sindicales, seguro que se sienten atacados más directamente. En la previsional, la representación de los beneficiarios, de los jubilados como de los pensionados, es una representación menos organizada o menos institucionalizada en los gremios, pero por supuesto que en muchas casos han planteado. Pero también hay que decirlo, esta CGT o esta composición de la CGT, durante los 4 años de Alberto Fernández no los viste hacer un solo comunicado. Claro, ni un paro, no hubo un comunicado ni por la pandemia, ni por la afectación de distintas actividades, ni por la fiesta de Olivo, ni por ninguna otra cosa, ¿no? Ahora, Jorge, vos que decís que conocés a los actores, ¿imaginás una reforma laboral por consenso, con buena voluntad de las partes, o vamos camino a un conflicto muy grande que incluso podemos tener en las calles? Mirá, Javier, yo creo que hay un escenario muy particular. Primero de todo, creo que un consenso bastante amplio en el conjunto de la sociedad, no solo en el sector empresario, que quizás siempre lo hubo, pero me parece que la gente necesita encontrar otro dinamismo en el mercado laboral. Pero por otro lado, y me parece que es muy importante, cuando uno mira la discusión adentro del peronismo, ve en esas cartas eternas que hace Cristina, qué sé yo, si uno se toma con paciencia y las lee, en el capítulo sobre los temas laborales, ella es muy crítica del sistema ortodoxo de representación sindical, súper crítica de eso, y más bien se despega de toda la representación gremial tradicional en Argentina. Entonces, creo que por lo menos por parte de ellos, no veo que se vayan a talibanizar en la defensa de lo que es las organizaciones sindicales tradicionales, ¿no? ¿Y ella qué quiere? ¿Qué tipo de representación quiere? ¿La del compañero Grabois, por ejemplo? Bueno, no, eso para los que no tienen una representación, creen en esta cuestión de la representación de la economía popular, que es media líquida, digamos, para llamarlo de alguna manera, pero me parece que sobre todo también unas representaciones más conflictivas, sobre todo en los gremios estatales. Fíjense, sus figuras representadas, como Catalán o Aguiar o algún otro, siempre son tipos que están más en la lucha de las organizaciones del Estado, digamos. ¿Y a ellos les alcanza esta reforma laboral que está prevista? Bueno, creo que les va a alcanzar por otro lado, digamos, porque por lo que se viene planteando va a haber una reforma de reordenamiento de las estructuras del Estado y también de las dotaciones del Estado. Y me parece que eso lo viene planteando el gobierno, se hizo alguna cosa, pero me parece que ahora va a haber una discusión un poco más en serio. ¿Qué estructuras se superponen? ¿Qué estructuras repiten las mismas funciones? ¿Qué estructuras tienen que ser parte de lo que el Estado concesione o privatice? ¿Qué cuestiones ya no las tiene que hacer el Estado? Que muchas cosas que por ahí no son prioridad para el Estado, y sobre todo un Estado que no tiene todos los recursos para poder hacer. Hay que ordenar esas prioridades y decir, bueno, cuáles son las cosas que nos preocupan y ponerle financiamiento a eso. Y lo que no tiene prioridad, y bueno, será para otro momento, ¿no? Hay un argumento que usa Milei para decir por qué va a salir esta reforma laboral, esta modernización laboral, es porque va a ampliar la base de afiliados a los sindicatos y que los sindicatos que vienen perdiendo afiliados todo el tiempo van a apoyar, porque él va a poder demostrar que van a ganar afiliados. ¿Vos imaginás esa...? Bueno, es que yo creo que si se logra, sobre todo ponerle el foco en aquellos trabajadores que hoy no tienen representación o cobertura, y se logra bajar efectivamente los costos vinculados a todo lo que es la base imponible sobre el recibo de sueldo, digamos. Y me parece que esas dos cosas le van a permitir ir hacia ese destino. Probablemente yo no construiría altas expectativas sobre eso, porque los movimientos en el mercado del trabajo son lentos, pero persistentes y constantes.
como si uno mirase desde la década del 80 para acá y mira la representación industrial en la Argentina, vas a ver que hay una caída consecuente a lo largo de las décadas que tiene mucho que ver con la incorporación de países como China o la India en esos sectores industriales, digamos. Entonces, muchos de esos trabajos se han ido para esos países. Y es algo que puede defender la Argentina, y sí, cerrándose, pero también cerrándose tenemos precios de productos industrializados mucho más caros, ¿no? Entonces, estos son el verdadero debate que tiene que dar. Ahora, para poder ir y hacer una economía abierta, también hay que darle mucho dinamismo a las regulaciones que tienen que ver con el ámbito del trabajo. Y ese dinamismo tiene que ver, por ejemplo, con fondos de cese para que cuando uno pierde el trabajo, su indemnización llegue inmediatamente, no tarden 6 años hasta que el fallo de un juez lo resuelva, ¿no? Pero ¿cómo no vas a esperar 6 años si estamos leyendo de un restaurante en el Bajo que dice que echó a un mozo hace 6 años o hace 8 años y ahora al mozo le dicen que lo indemnizan con 200 millones de pesos? Bueno, porque Roberto, justamente, este sistema que priorizó el litigio, que priorizó el conflicto, lo que generó es una gran oportunidad financiera, sobre todo para los litigantes, los abogados laboralistas. Entonces, se ha transformado casi en un taxi, digamos, de funcionamiento, tener un juicio, ¿no? Entonces, se tomaban decisiones a ver cuándo convenía madurar esa inversión, más que resolver el problema alimentario del trabajador que se quedaba sin trabajo, ¿no? Ahora, así como hay abogados, estudios dedicados a preservar ese negocio, también hay otros estudios o abogados que tratan de tener otro negocio, o no participan en la elaboración de la ley esta, de la nueva reforma laboral. Bueno, no sé, eso no lo conozco. No, bueno, pero uno sabe, el ministro que está viene de una multinacional argentina, es cierto. Bueno, pero a ver, eso no impide que uno pueda aportar. Lo que yo creo que es importante es que los decretos o las regulaciones o las leyes se escriban dentro del marco de lo que establece la ley en el Ejecutivo y que lo presente el Ejecutivo. No que lo presenten estudios que vienen de afuera y utilizan al funcionario para presentar esos proyectos. Eso me parece que es inadmisible, ¿no? Ahora, te llevo a la parte política. ¿Crees que esto tiene posibilidades en el Congreso, por cómo está armado las fuerzas, esta vocación del PRO de acompañar a la Libertad Avanza? Mirá, creo que el gobierno tiene que encarar una negociación sobre todo el tablero de reformas, digamos, porque si vas una por una, yo creo que vas a entrar en un mercado persa de que este artículo sí, pero te lo compenso con este tema de la reforma fiscal o otra cuestión de la penal o lo que sea. Perdón, para ponérselo más en claro a la gente, te acepto esto, pero quiero que el déficit fiscal sea un poquito mayor, o que el superávit no sea tan alto. Exactamente. Entonces, claramente ese proceso de negociación, porque no tienen una mayoría independiente de cualquier negociación, los va a llevar a tener que convalidar algunas quitas o modificaciones. Entonces ahí lo primero que digo es muy importante la construcción de expectativas. Si uno se plantea que va a hacer una reforma con 100 artículos y va a sacar los 100 artículos, es una cosa. Cuando saca 40 parece que no fue tan buena. Pero por ahí en esos 40 están las cosas significativas. Es decir, va a depender mucho cómo uno lo presente y sobre todo cómo lo negocie. Hay cosas que son más importantes que otras en una reforma laboral. Sobre todo esto, generar previsibilidad, generar dinamismo, generar la adecuación de los tiempos. Estamos discutiendo un sistema de producción de la época de los Ford, digamos, o sea, donde había líneas de producción con 100 empleados y hoy hay una computadora y 2 personas que la manejan y te resuelven lo mismo que antes hacían 100 empleados. Digo, este tipo de discusión es inevitable y hay que adecuarse a lo que pasa en el mundo, ¿no? No, yo una cortita, saliendo un poco de esto, esta preocupación de estas plantas, estos negocios que cierran, estas fábricas que cierran, vos que estás en el mundo, ¿vos crees que empieza a ser una luz de alarma para el gobierno, para el plan económico del gobierno, o es parte de este cambio de paradigma en donde las empresas que no pueden competir vamos a tener noticia de que van a cerrar y el mercado va a absorber ese tipo de situaciones? Siempre hay un dinamismo muy particular en Argentina, sobre todo en procesos de estabilización, porque vos venís de procesos inflacionarios donde era mucho más importante dentro de una empresa el gerente financiero que el gerente de producción. Entonces, ese dinamismo muchas veces, como hemos visto en algunos casos de unas cerealeras u otras,
que cuando el negocio financiero era más importante que el de producción, empiezan a pasar estos ajustes y estas cuestiones. Ahora bien, lo que me parece es que una vez estabilizada la economía y con ese tipo de reformas que ayuden a mejorar la competitividad, bueno, tenemos toda la oportunidad para salir. Ahí el gobierno lo que tiene que hacer es no tirar la pelota a la tribuna y tratar de focalizar en conseguir esos resultados, ¿no? Me parece que va en ese camino, va a tener el apoyo para hacerlo, el PRO lo va a apoyar, pero también creo que tiene dentro de su propia organización muchas veces tironeos que generan más incertidumbres que certezas, y me parece que eso es lo que tiene que despejar el presidente. Y en ese caso, Macri, ¿qué pide a cambio para dar el apoyo? ¿O es todo es una monjita que va y reza y dice consiento? Se enoja. Vos lo conoces a Macri, monjita no es, pero lo que sí tiene claro Mauricio es que lo que quiere es que cuando el gobierno de Milei haya terminado, que la Argentina siga el camino de este tipo de reformas y de ir creciendo en base a cambiar las cosas que se han hecho mal durante mucho tiempo y a sostener aquellas que ha hecho bien el gobierno de Milei. Bueno, esto parecen consignas todas. Jorge, ahora entre casa, ¿qué dice Macri del tema del fútbol? Bueno, él siempre fue crítico de la gestión del fútbol en Argentina. Él señaló con mucha diferencia lo que ha hecho la selección nacional, cómo se ha organizado, el trabajo que ha hecho Scaloni y el conjunto de la selección. Salió 2 veces campeón del mundo. Pero lo tiene muy claro que tiene un foco de atención. Salió una y vamos a salir la segunda el año que viene. Y lo vamos a festejar. Pero eso, más allá de eso, el punto más importante es lo que ha pasado en el fútbol argentino. Y el fútbol argentino en calidad, en generación de jugadores, en oportunidades de espectáculo, en las oportunidades de vender la transmisión del fútbol a los distintos países del mundo, ha sido muy precario o negativo. Y eso tiene que ver con la conducción de la liga, pero también la responsabilidad de la AFA. Y lo que vimos en estos días lo demostró, ¿no? ¿Vos creés que el negocio de la exportación de jugadores no es importante en la economía argentina? Es súper importante para los equipos, y como también antes se vendían jugadores directamente a los grandes clubes como al Real Madrid o al Barça, y hoy ves que van a equipos de países secundarios en relación a las grandes ligas, ya no van directo al Manchester, salvo por ejemplo casos excepcionales como el de Julián Álvarez o algún otro, o el de Mastantuono, pero después es una excepción, eso no es lo habitual, digamos, o sea, y cuando vemos lo habitual no puede ser. Pero que incluso eso va a pasar con malos dirigentes, porque es como un semillero constante. Para hablar de algo que ustedes aprecian, Racing, que ha tenido un par de temporadas extraordinarias, ¿cuántos jugadores ha podido vender en los mercados centrales? Y vos decís, bueno, le fue muy bien en la Argentina, salió campeón, pero se nota que el resto del mundo mira el fútbol local y no le da el valor que ha perdido competitividad. Ha perdido competitividad. Exactamente. Y de hecho, cuando miramos la Copa Libertadores, vemos que hace ya más de varios años que no podemos competir y ganar una. Ahora, Macri es amigo de Infantino, muy amigo. Sí. ¿Y esto qué dice Infantino? Porque Infantino también es muy amigo de Tapia. Infantino lo que le preocupa principalmente, creo yo, no soy especialista en esto, pero son la representación de las asociaciones. Claro. Y no se va a meter porque también por las cláusulas de la FIFA son muy precavidos, porque es a través de la Confederación Sudamericana de Fútbol que interviene sobre la AFA, ¿no? Pero bueno, me parece que esas son las discusiones que tienen. Yo creo que llegó un momento donde tenemos que dar el debate de mejorar la calidad de todo lo que hacemos. Y mejorar la calidad de todo lo que hacemos, también mejorar la calidad del fútbol, que por ahí es una de las cosas que nos va a habilitar a subir la vara de las discusiones y no acostumbrarnos a las cosas de segunda o de mala calidad, digamos. Me parece que eso es parte de la tarea que tenemos que hacer. De mi parte te hago la última pregunta. ¿Vos estás a favor de que las organizaciones privadas participen en la gestión de los clubes de fútbol, como es el caso de Barraca Central o el caso de Riestra? Bueno, pero esas pareciera que no son tan privadas. No están blanqueadas esas. No están blanqueadas. Pero parece que está medio complicado hacerse socio. Exacto, muy complicado. Muy complicado. Pero tienen recursos para cambiar. A mí me parece que la gestión del fútbol, mientras uno tenga en claro lo que representan, o sea, los equipos de la liga, de la primera liga, no solo venden el fútbol, venden un espectáculo, venden
un entretenimiento, y está muy vinculado a eso, y hay que entenderlo. O sea, uno puede tener el sentimiento del hincha, del que va a la cancha, del que mira las inferiores y todo lo demás. Pero también sobre eso se solapa un negocio de entretenimiento, de espectáculo, que atiende el ocio de las personas y que también en eso corren intereses, y que en la medida que vos le des oportunidades a que el mercado te ayude a mejorar las inversiones y las oportunidades para eso, yo no veo por qué tenemos que ser restrictivos. Eso no significa que sea para todos o que lo puedas resolver con distintos modelos, ¿no? Vos que tenés la flecha hablando de Guillermo cosas Tell, de calidad, hablando de cosas de calidad, le damos el presente de la Acá. Casa de Lapicera, los amigos Carlos ahí, le mandan una lapicera ahí. Te lo vamos a dar a Esmeralda, que le fue muy bien en el colegio con muy buenas notas. ¿Querés venir a buscarla, Esmeralda? Vení a buscarla. ¿O tenés vergüenza? A mi hija que le fue muy bien en el colegio. Sí, no querés venir a buscarla, Esmeralda. Sí, vení, que acá hay obligaciones que cumplir. Así salís en la tele por primera Ahí vez. está. Ahí está. ¿Esta es la menor o la...? Menor. La otra, Rosario, ¿dónde anda? Rosario está de viaje de egresado, terminó el colegio y empieza la facultad el año que viene. Es una carrera muy, muy linda que se llama Ciencia del Comportamiento. Mirá, así que es algo novedoso que tiene que ver con la psicología, con la sociología, con inteligencia artificial, el marketing. Así y tener conducta. Y por supuesto, también. Exacto. Jorge, un abrazo y muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. Y a ustedes también. El próximo domingo nos vemos y bueno, vamos a ver si el próximo domingo sabemos algo más de cómo nos va a bajar los precios con la reforma laboral o no bajarán los precios. No, lo que va es a darle más oportunidades a que haya más trabajo. Eso me parece que va a ser lo primero. Y después no hay que tener miedo. Yo creo que la Argentina tiene un sistema que va a sostener los derechos de los trabajadores, pero que va a incorporar un dinamismo que hoy no tiene. Claro. Gracias, Jorge. Gracias, Javier. Gracias a ustedes.